Bienvenidos a Encuentros. En esta oportunidad tenemos uno de los hijos de casa, otra vez aquí en Rondalera, en los pasillos de su colegio, al internacionalista Luis Sangarina. Bienvenido, Luis. Muy buenos días. Bueno, como dije, está de regreso a casa. Yo creo que yo nací en Rondalera. Yo estoy desde pre-kinder en una de las sedes de Rondalera, de las más famosas porque fue la sede de la Florida y fue el famoso conflicto de la historia rondalera con Arturo Garpieri. Nunca salí, desde pre-kinder hice todo mi primaria, bachillerato y me gradué en Rondalera ya en esta casa como ya sede definitiva. En el 97. Creo que al final Rondalera es mi familia. Cuando estudiaste en esos primeros pasos, había muchos juegos, ¿no? Porque si tú ves un poco la historia de Rondalera, nace como un taller de juegos, etc. Eso permanece a lo largo del tiempo. Sí, y creo que esa parte lúdica de jugar también lo tuve mucho con ambos, tanto con mi papá como con mi mamá. Cuando yo hablo de mis padres, tienen poco que ver con Rondalera. Por ejemplo, mi papá, hermano de Mecha, fue una persona militar, pero militar de la época antigua, o sea, fue militar en la época de Pérez Jiménez. Mi papá fue esa estrategia de ver al estudio como un juego. Entonces, de pequeño me enseñaba las capitales de los países, los colores de la bandera. Entonces, estaba lo lúdico y el aprendizaje. Entonces, creo que esos espacios permitieron coincidir lo que era toda la didáctica que tenía Rondalera como estrategia y los valores que yo podía tomar desde la casa. Ese sentido estricto de mi papá creo que lo llevo sobre todo por los valores de la responsabilidad del estudio. Bueno, sí, hay un vínculo familiar, por supuesto. Mecha es mi tía y creo que es la persona más importante de mi vida porque como parte de mi historia de vida, mi papá murió cuando yo tenía 10 años y Rondalera se convirtió en mi hogar. Y Mecha como mi figura paterna, mi figura materna, mi mejor amiga, mi cómplice. Todo lo que fue mi socialización siempre fue con mis compañeros. Y personas que nos conocemos desde hace por lo menos 38 años. Rondalereamos todos porque eso es algo muy típico de Rondalera, que es una familia. Dice que siempre te gustó estudiar. Hay uno de esos primeros libros encontrados por ti, no que te lo mandó el colegio, te lo mandó, encontré este libro o sugirieron este y lo agarré y lo quise leer. ¿Te acuerdas algo de eso? El Atlas. Es una pasión por los colores, por las banderas y fue lo que me abrió la puerta a querer conocer el mundo. Saber las capitales de Europa o saber nombre de presidentes. Hablemos de una maestra, un maestro en primaria, un profesor en secundaria. A ver, ¿qué te acuerdas? Alguien que te diga a ti en este momento, mira, ese marcó algo importante. ¿Recuerdas algún nombre? Sí. ¿O todos? De profesores de Rondalera, mira, ahí cada uno guarda un nicho muy importante. Por ejemplo, de los primeros pasos, Yadira, mi maestra de pre-kinder. Entonces, Yadira y yo tenemos una relación muy íntima porque yo fui su primer alumno y ella fue mi primera profesora. Recuerdo de preescolar a Norca como una docente muy maternal. Recuerdo a profesores chilenos que tuvieron una pasantía importante como Nassim Mohamed, que aparte jugaba fútbol con nosotros, a Mónica Cárcamo, que era excelente docente. En lo emocional me acuerdo de
mi profesor de quinto grado, que era Julio Bonilla, que me acompañó mucho en el proceso de dolor de la muerte de mi padre. De bachillerato, profesores increíbles como Raúl Rangel, que con esa enseñanza de la historia y la geografía, pero desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista político, analizar todos los editoriales, la importancia de entender el entorno. Una persona que nos acompañó durante toda la vida, el profesor de educación física, Carlos Herrera, hoy en día compañero mío porque es profesor de la Universidad Central de Venezuela, con muy gratos recuerdos. Bueno, profesores de inglés que siempre aportaban mucho, porque cada uno tenía algún tipo de experiencia que aportar en general. Profesores que marcaron muchísimo. Por ejemplo, me tocó una experiencia con la profesora Maritza Bastidas, porque llegó a Rondalera y se consiguió un mundo que desconocía. Y le costaba adaptarse a este sistema tan liberal de educación, y yo estaba ya, digamos, de salida. Entonces, bueno, cómo hacer esa relación de respeto, pero también de inclusión a lo que es la familia rondalederiana. También hubo una experiencia muy bonita con Maritza. Hablemos de bachillerato, la adolescencia. Y eso es una etapa increíble, cargada de experiencias, de valores, de descubrimientos, de retos. Me encuentro con lecturas muy interesantes, por ejemplo, Herrera Luque. Los Cuatro Reyes de la Baraja fue una lectura importantísima, porque muy al estilo de Rondalera es mezclar la educación formal, la historia de Venezuela, el proceso de la guerra federal y los debates de la República con la historia fabulada, con lo imaginario, con las conversaciones de Antonio Locadio Guzmán y esas cuestiones imaginarias que tenía con su hijo. Herrera Luque te narra esa historia fabulada que es muy propia de Rondalera, y cómo te acercas de maneras creativas al aprendizaje. En bachillerato había momentos para hacer debates, para traer a la palestra momentos contemporáneos a lo que estaba sucediendo en el país. Totalmente, sobre todo porque mi bachillerato coincidió con el año 1992. El año 1992 que vivimos bajo golpe de Estado, vivimos el 4 de febrero, vivimos el 27 de noviembre. Oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Y los debates que hacíamos no solo dentro del aula de clase, sino como cuerpo de Rondalera era importantísimo, sobre todo por ese acercamiento a lo social. O sea, independientemente de lo que derivó todo ese movimiento insurreccional que fue cívico, pero también fue muy, muy militar, el debate social era las inequidades que había en la sociedad, las injusticias, cómo analizar todas estas demandas que habían en los grandes medios, en las editoriales de los periódicos, en las telenovelas. ¿Y ustedes tuvieron acercamiento a eso? Sí, como no, y tenemos discusiones. Recuerdo, por ejemplo, conversatorios con Jesús Rosa Marcano, que se acercaba mucho al colegio, era muy amigo del colegio, muy amigo de Rondalera. Porque Rondalera tiene una carga cultural importantísima, ¿verdad? Con cercanía, por ejemplo, con Un Solo Pueblo, con la Fundación Vigo. Recuerdo con mucho cariño los trabajos de campo. Bueno, como estrategia de enseñanza de Rondalera, el aprender haciendo es importante, y aunque pareciera precoz, los muchachos de bachillerato de 12 a 15 años hacen un viaje a un estado, a una localidad en particular del país,
crean grupos de investigación, un grupo de historia y cultura, un grupo de calidad de vida, otro grupo de geociencias y todo lo que es de las actividades científicas, claro, y haces todo un proceso de investigación, esa visión antropológica de querer hacer la etnografía en el sitio dentro de esa vivencia de conocer a la persona. Y bueno, uno tuvo la oportunidad de conocer a cultores en Falcón o descubrir tradiciones en etnias Yanomamis en Amazonas, o de repente acercarse a todo lo que fue el desarrollo hidroeléctrico de Uribantecaparo en pleno desarrollo, trabajando desde el grupo de geociencia. Entonces, como experiencia, una de las cosas más bonitas que recuerdo de todo el proceso de enseñanza de Rondalera. ¿Qué de eso te motivó a estudiar en la universidad lo que estudiaste? Hubo una formación muy rondaleriana que era el construir el país, querer hacer algo por el país, y yo siempre tuve la visión de querer tener una carrera de Estado. Un cuento importantísimo que a lo mejor no asocian es que mi primera opción después de egresar de Rondalera fue la carrera militar, y estuve 2 años en el ejército. 2 años. 2 años en el ejército. O sea, siguiendo los pasos del padre. Siguiendo los pasos de mi papá, por supuesto. Cuando uno entra al ejército dice, bueno, pero ¿dónde están los valores de libertad? ¿Dónde están los valores de respeto? ¿Dónde están los valores de responsabilidad y de mérito por los esfuerzos? Entonces, creo que hubo un choque ético muy grande en el ejército, y me retiré del ejército. Y por eso opté mi segunda carrera, que es los estudios internacionales, porque también la veía como la segunda gran carrera de Estado. Tú trabajas para el Estado, tú representas al país, por supuesto, porque la primera interpretación que tenía era que un internacionalista es diplomático, y el diplomático hace carrera en la Cancillería y representa al país. Egresado de la Universidad Central de Venezuela, y ya hoy en día es mi segunda casa, es la que me ha albergado los últimos 21 años. Como internacionalista, el ejercicio profesional que más he cubierto es la docencia universitaria. Entonces, yo entré en la universidad como estudiante, enseguida fui preparador. Como preparador hice todo una carrera de ascenso, y apenas ingresé como profesor, y desde profesor he seguido toda mi carrera académica por los escalafones, y ya próximamente asociado y titular de... Vamos a conocer un poco a nuestros otros invitados, me parece. Sí. Muy buenas, soy Simón. Me gustaría preguntar si en tu época de estudiante, ya que eres politólogo, ¿has estado involucrado en algún movimiento estudiantil político de esos demás? Aquí en Rondalera sí, en esa época de la década de los 90 muy turbulenta, un ex profesor de Rondalera se acercó al Ministerio de la Juventud, el profesor Ernesto Alvarenga, historiador, y con Ernesto Alvarenga se nos abrió la puerta de tratar de buscar participación de las actividades del Ministerio de la Juventud desde Rondalera, y el representante de Rondalera ante el Ministerio fui yo. Y claro, y ya cuando llegó a la universidad, el tema de la avidez por la política y por lo político ya la tenía, ya tenía esa semillita, sobre todo. Bueno, que Raúl Rangel era una persona que te invitaba siempre a la crítica, y eso también lo recuerdo con muchísimo cariño. Y entonces, ¿y ya en la universidad como estudiante? Como estudiante muy activo, representante estudiantil, centro de estudiantes, consejero. ¿Ganaste alguna vez en algunas elecciones con alguna plancha? Sí, como no, y fui consejero de facultad. De facultad. Fui consejero de facultad, presidente del centro de estudiantes. En un momento también muy polémico de la historia de Venezuela, porque recuerdo como mucho, muy vivido todo lo que fue la época de protesta del paro petrolero. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. El 9 de diciembre, Palito Parada en neutro, laboratorios dañados.
Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. Ese paro petrolero 2002-2003 consiguió una universidad muy movida, con marchas universitarias acompañando el paro petrolero. Entonces ya yo como consejero universitario me correspondía esa labor de dirigir las marchas, de planificar marchas en protestas por toda la situación política, pero también entender que la representación estudiantil es representar a unos intereses tan diversos, en donde cuando un estudiante que de repente era favorable al gobierno se sentía atacado por un profesor, también defender el derecho estudiantil porque lo representaba frente al cuerpo de profesores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mateo Vera y mi pregunta es si usted opina que un canciller debería ganar más de sueldo que un jefe de universidad o escuela. Pregunta difícil, porque creo que me visualizo en ambas cosas, digamos por el aporte que hago a la Cancillería y a las discusiones de política exterior en Venezuela, pero también como profesor universitario. Creo que para ambas la responsabilidad es muy alta. Digamos, dirigir una casa de estudios y una casa de estudios como la Universidad Central de Venezuela es, digamos, de las responsabilidades más importantes. Pero un canciller también tiene una responsabilidad importante. Claro, la Cancillería como de turno, como institución de Estado, el canciller representa en su momento al Estado y tiene, digamos, un estándar internacional en donde por lo menos tienes que tener más o menos el mismo trato, incluso a nivel de ingresos, que tu homólogo. Debe haber algo similar el que gane el canciller en Colombia o el canciller francés, y así consecutivamente. No quiero decir que uno deba ganar más que otro, creo que el tema del pago de las personas debe estar asociado a las responsabilidades, y creo que... Bueno, tú trabajas en la universidad, ¿te parece que es justo en este momento el pago a pues yo creo que precisamente la labor docente creo que tiene una responsabilidad importantísima, presente y futura para el país, porque forma a los profesionales que van a construir el país por las próximas generaciones. Yo creo que el enfoque es la importancia de la educación y de la educación formal. Ojo, el mundo cada día se acerca más a lo dinámico, a lo virtual, a certificaciones muy rápidas. Yo hago un cursito y ya estoy certificado para hacer tal oficio, tal labor. Pero creo que la educación formal, la certificación de que tú eres un ingeniero, de que tú eres un abogado o que tú eres un internacionalista es importantísima. Y por eso la institución universitaria es tan importante como formadora de sociedades. Entonces, ¿La institución universitaria como tal o la educación en general dentro del país como Estado? Ambas dos, porque la educación es importante como constructora social, pero la universidad como la certificadora de profesionales. Y una sociedad no solo se construye con oficio, también se construye con personas que planifiquen. ¿Y por qué vale la pena estudiar la carrera de estudiante? Porque yo estoy enamorado de mi carrera, creo que es una carrera que habla mucho del presente y el futuro. La humanidad cada día va avanzando más a una interconexión mundial. Estamos en una era, por lo menos los últimos 40 años, de globalización, donde las fronteras cada día son más flexibles, donde hay más movilidad, más cercanía de muchas sociedades, y creo que estudiar lo internacional es prepararte a una sociedad cada vez más abierta. Entonces creo que en el caso de los estudios internacionales también entendí que no es solo esa responsabilidad de la Cancillería y de la representación del Estado, es entender a un mundo mucho más abierto. Por ejemplo, el lema de la Unión Europea, un lema que me fascina porque es unidos entre diferencias. Es decir, porque son 27 países con muchísimas nacionalidades, incluso hay países que dentro de los países tienen multiplicidad de etnias y entienden que el mundo hoy en día cada día es más interconectado, por lo tanto permite que
hayan espacios donde podamos reunirnos entre diferentes. Seguir conversando aquí con los chicos. Yo siempre he pensado que cada granito de arena cuenta y me preguntaba, según tu criterio, ¿cuál piensas tú que ha sido tu aporte a la comunidad, a la sociedad o al país? El aporte que trato de hacer todos los días está vinculado a mi labor de docencia. Yo entro a un aula y siento que soy feliz. Siento que estoy contribuyendo desde mi pequeño granito de arena a que haya una persona que se forme, que tenga valores ciudadanos, que entienda de diferencias y críticas. Y con esto enlazo una de las cosas que hablamos antes. ¿Qué te enseña la universidad? La universidad no es una hacedora de títulos, no te entrega un papel. La universidad te forma como un ciudadano. Y esa formación integral no te la da ningún otro espacio que la universidad. Valores de responsabilidad, valores de ciudadanía, valores de república. La universidad es un espacio que te contribuye a formarte como una persona integral incluida en la ciudadanía. Ojo, Ronda me dio mucho de eso. Esos valores desde muy chamo de lo que es la responsabilidad, de lo que es cumplir con las tareas, de lo que el valor del estudio. Dentro de los aspectos culturales que tiene nuestro país, ¿cuáles disfrutas? Que tú digas, bueno, sí, yo disfruto de la cultura de mi país, la música me encanta. ¿Qué es lo que a ti realmente te apasiona dentro de los aspectos de nuestra cultura? Venezuela es una cultura que yo pudiese definir como muy sui generis, ¿no? Porque fue una modernización precoz con respecto a América Latina, digamos. Todo lo que fue la década de los 60 y 70 fue un boom que mostró a Venezuela al mundo, pero también el mundo conoció de Venezuela. En Venezuela, y sobre todo Caracas, era muy cosmopolita. De la ciudad más cosmopolita de toda América Latina, ya después, con el tiempo, ya hay otras ciudades que la han rebasado: Buenos Aires, San Pablo, y hoy en día Bogotá, Lima, han tenido procesos que se han abierto mucho más al mundo, y creo que Caracas más bien cada día tiene menos espacio, menos ofertas. Teníamos, por ejemplo, éramos sede de un festival mundial de teatro y era envidiado por toda América Latina. Una feria internacional del libro en donde venía Gabriel García Márquez, donde venía Castañeda, el mexicano, donde venía Vargas Llosa, peruano, donde incluso personajes de la vida literaria latinoamericana como Cortázar estaba aquí, o de la vida académica como Fernando Enrique Cardoso hizo vida aquí. Claro, un momento que uno recuerda con añoranza, porque era, a pesar de todo lo que uno podía criticar en el momento, era una sociedad con muchas oportunidades. Entendiendo que hay una coyuntura en que se nos ha reducido mucho las oportunidades, y que los que queremos construir el país, los que queremos estar en el país, lo que nos hace es siempre pensar, bueno, cómo tratar de construir un mundo de oportunidades. Y creo que es la naturaleza del ser humano, ¿no? Yo creo que es la naturaleza de la naturaleza. Entonces, tú pones una semillita, y esa semillita, donde ve un rayo de sol, un rayo de luz, va a querer crecer hacia el rayo de luz, porque va a querer siempre buscar su sitio vital. Y creo que Venezuela está en ese momento de que está buscando hacia dónde. Los venezolanos, sobre todo, ¿cuál es el elemento vital que los motiva como para tratar de impulsar y hacerse un futuro de crecimiento. Estamos en un momento delicado, pero creo que es un momento que abre espacios a que la gente busque su forma de crecer.
Y por eso vemos las palabras de emprendimiento o palabras de cómo crecer futuro o alternativas. Creo que todos queremos un cambio, pero que sobre todo queremos que el entorno nos permita oportunidades donde podamos elegir crecer. Vamos a conocer un poco a nuestros otros invitados, me parece. Sí. Me llamo Alessandro. ¿Hay algún cargo político que a usted le parezca inútil? La política la aprendí en Ruta Negra. Sobre todo por esos pequeños asuntos que vas trabajando incluso desde lo doméstico, de bueno, cómo organizar el salón, cómo organizar las responsabilidades entre todos los compañeros, o de repente atender una responsabilidad del pasillo, después del pasillo un espacio más grande, por ejemplo, en la comunidad. Entonces hubo una época que la casa del lado del colegio y teníamos muchos conflictos, entonces había que crear algún tipo de comisión para tratar de solucionar los conflictos entre los liceístas del integral y los alumnos de bachillerato secundario, y cada vez te vas involucrando en los espacios públicos. Y cuando tú entiendes que la política es, bueno, cómo administras la convivencia en lo público. Sin embargo, Alessandro dice eso, ¿consideras que alguno de estos cargos políticos es inútil? Es inútil. Por eso, la pregunta de si es inútil, bueno, va a depender del interés público. O sea, yo creo que todos queremos que de alguna manera el espacio donde vivimos, donde convivimos, donde caminemos, sea el mejor espacio posible. Vamos a traerte ahora a este presente. ¿Qué pasa a nivel internacional? En tu área, ¿cómo ves estos movimientos? Dentro del debate académico, estos meses de pandemia han habido muchas interpretaciones, y creo que de la que más me representa es que todo este proceso ha sido un acelerador de la historia. Cuando vemos el futuro, vemos las relaciones internacionales del futuro, las relaciones económicas, las relaciones sociales, laborales, hablan de un mundo digital, de bases de datos, de lo virtual, de la robótica, de tecnología. Entonces resulta que la pandemia nos obligó, y es como un acelerador de la historia, a virtualizarnos por obligación. Un proceso que ha sido de ensayo y error. Tenemos más de 100 años que no vivíamos una amenaza tan grande como una pandemia. Y han habido muchos aprendizajes. La primera reacción, para que parece que es natural, es cerrarse, es protegerse. Pero también hoy en día, 6 meses, bueno, de repente cerrarse no fue tan bueno, porque entonces muchas personas pierden trabajo, porque muchas empresas dejan de percibir y deja de moverse la economía, entonces están buscando formas alternativas de mantener el distanciamiento social. Ahorita estamos en todo un debate con la vacuna, si la vacuna es buena, que es mala, que si la temperatura, que si las dosis. Entonces creo que es un proceso de ensayo y error, y como tendencia creo que hay un fenómeno importante que es la responsabilidad del Estado. El Estado al final es una figura muy importante, porque se había hablado mucho de lo que eran las empresas transnacionales y el gobierno de lo privado y el mundo global y las redes comerciales, pero cuando a la primera amenaza, el primero que salvaguardó todo es el Estado. El Estado es el que protege las fronteras, el Estado es el responsable de la salud, el Estado es el que cuida los espacios. Por lo tanto, una de las cosas que se aprende en todo este proceso es que el Estado es importante. Y cuando hablamos de la economía, entonces empezamos en esa responsabilidad del Estado a negociar con el Estado, porque el Estado tiene que manejar impuestos, el Estado tiene que ofrecer algún tipo de pago como para mantenerse. Vemos que en España daban una cantidad de euros para incentivos, en Estados Unidos también. Entonces empieza toda una dinámica donde el Estado cada vez es más importante, porque gasta más, recauda más, se endeuda más, y todo eso son relaciones ciudadanas con el Estado. En este proceso de ensayo y error uno puede de alguna manera vislumbrar tendencias, y en esas tendencias ver cuál es lo que debe imponerse y cómo uno puede planificar recomendaciones de políticas, recomendaciones de estrategias, recomendaciones de
acciones para que todos nos podamos preparar a un mundo mejor. Y eso, por supuesto, lo vemos desde los chamos de bachillerato que ahora tienen que adaptarse a un mundo más digital, aprender programación, aprender lenguajes de computación. ¿Cómo ves la educación a futuro? ¿Totalmente virtual? Tal como se concibe la educación ahora de manera presencial, ¿eso ya va a abrir puertas para que la planificación educativa dé un paso adelante y mire hacia la tecnología como mayor protagonismo? ¿Qué crees tú que va a suceder? Es muy difícil porque sin lo presencial el proceso educativo no se complementa. Es un reto para todos, incluso para los docentes, cómo adaptarse a lo virtual, a tener espacios virtuales, aulas virtuales, cambiar los mecanismos de evaluación, tener estrategias lúdicas para el mayor involucramiento, pero también compitiendo con un ente que por naturaleza multisensorial, multimedia, gente que te ofrece luz, sonido, sensaciones que hace que la docencia sea un reto cada día más cuesta arriba, pero que lo presencial no puede sustituirse nunca. ¿Somos más frágiles o más fuertes? ¿Qué crees? No, creo que nos adaptamos. Hay procesos de adaptación. O sea, por ejemplo, antes, en el pasado, lo que era el bullying era socialmente tolerado. Hoy en día, eso no implica que sea uno más o menos sensible, sino que entendemos que eso es un fenómeno que genera algunos problemas y se atiende como una situación social. O todo lo que son estas estrategias de inclusión para lo que es la inclusión de género, o lo que es la inclusión laboral, o lo que es la inclusión étnica. Antes lo asumíamos como algo natural, hoy en día entendemos que son sensibilidades que deben resolverse para lograr un mejor espacio. Pienso igual, se llevamos todos. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta o un comentario que hacerle a un egresado? Como egresado, quiero decir. Hola, soy Simón. ¿Qué hacías cuando tienes que tener ese sentido de responsabilidad con una materia, por ejemplo, que no te interesara, alguna materia que no te interesara? ¿Qué estrategia utilizabas o para que te enamoraras y te interesara esa materia? Yo era nerd. ¿Tú eras nerd? Yo era nerd y me gustaban las materias. Pero por supuesto siempre hay algo que no te gusta. Yo creo que la materia que menos me gustaba era biología. Debo confesarlo, biología. ¿Y cómo hiciste? Para que no... Bueno, uno siempre aprende, uno siempre busca forma de estudiar, trabajar en equipo. Recuerdo mucho el trabajo en equipo con excelentes compañeros y mis amigos rondalerianos los mantengo 25 años después de haber egresado de aquí. Y somos una familia, ¿sabes? No nos perdemos cumpleaños. Por supuesto, muchos de ellos migrados, porque es parte de la sociedad venezolana que tenemos mucha migración, tenemos muchas añoranzas. Pero lo virtual también nos permite mantenernos conectados con una persona que puede vivir en Francia, como se llama Hotel, o de repente una persona que decidió hacer su vida en Italia, como Hernán Ruiz, o alguien que migró repentinamente y se fue a vivir a Miami, como Andrea Molina. ¿Cómo te sientes cada vez que vienes a tu casa, a esta casa? La siento como mi casa, me siento muy contento, con muy bonitos recuerdos, con siempre el deseo de ayudar y colaborar. Trato de tener por lo menos una visita anual donde pueda tener un espacio para conversar con los muchachos, bien sea por un debate de lo internacional o por un debate de lo político. Tus visitas son normales aquí. Sí. Muy bien. Bueno, con esto terminamos. Gracias, Luis, por esta oportunidad. Orgulloso como docente de este colegio, pues tenerte entre los egresados de Rondalera. Y bueno, ya dije, esta es tu casa y tú vienes cuando te apetece, cuando quieras. Muchísimas gracias por esta invitación, César, y bueno, espero que esto sea una actividad
de las que siempre nos acostumbras en tu creatividad, en este mood rondaleriano de siempre ser creativos, de siempre ser innovadores y aprovechar este reto de aceleración de futuro, que ahora lo virtual es importante, que esto sea un espacio de crecimiento. Gracias, Eugenio, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad en este Encuentros. Saludos.